Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu familia, tu entrada y tu salida. Desde Excelencia Cristiana Televisión, en tu segmento Testificando con Excelencia. El día de hoy estamos gozosos porque sabemos que Dios te va a hablar, te va a ministrar. Hay una atmósfera, hay un ambiente preparado. Este testimonio sé que nos va a bendecir. Así que no voy a abundar mucho porque quiero que, como decimos, te abroche los cinturones a este gesto. Me estoy abrochando los cinturones porque lo que voy a escuchar me va a bendecir y me va a orientar, me va a guiar. Entonces, no quiero abundar mucho y quiero que la persona que tenemos como invitado se presente a la audiencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Joan. Amén, amén. Mi nombre es Rafael Paredes, ministro por la misericordia del Señor. Estamos por acá para poder compartir el testimonio y la grandeza de Cristo Jesús. Yes, amén. Así que prepárense porque viene algo poderoso. Queremos que usted, veo que tiene una lectura ahí, pueda fluir con esa lectura antes de que empecemos a preguntarle, antes de entrar en lo más profundo. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Rápidamente vamos a leer una cita bíblica aquí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraño y enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Wow, tremenda lectura. Muy profundo. Amén. Queremos abrir con una pregunta. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo fue tu niñez, cómo fue tu infancia? Háblanos de esto. Amén. Muy importante porque el principio es algo que no se olvida. Y todo aquel que le pregunta a su madre o a su abuela, con quien se crió, le pregunta cómo fue su niñez, como que eso marca la vida. En el 1985 nací aquí en la República Dominicana, en la capital. Mi madre ya tenía por costumbre el dar luz en Estados Unidos. Okay. Todas mis hermanas nacieron allá. Y justamente mi madre, estando embarazada de mí, se encuentra que mi hermana mayor, por causa del frío de Nueva York, del Bronx, se encuentra con un ataque de asma. Okay. Y determina que el lugar más seguro que ella podía viajar por el momento para calmar el asma era la República Dominicana. Y en ese entonces, en el 1985, llega mi madre aquí a la República Dominicana, a su país, y se encuentra en la obligación de durar un tiempo y dar luz. Y nazco yo aquí. Y es impactante darse de cuenta cómo Dios obra al respecto de un nacimiento de un ser humano. Porque mi mamá me crió en el Evangelio desde chiquito. Y duré mis primeros 13 años, mis primeros 12 años, duré en plena comunión, en santidad. Ok. ¿Y qué produce que esa comunión sea interrumpida y que te conectes a otras cosas? Muy profundo, porque a la edad de 12 años empiezo yo a fijarme en los primos míos. Hay un primo que mataron, hay otro que vive en otra parte de Estados Unidos, en Arizona, y hay un amigo que vive en Miami y mi hermano pequeño que vive en Miami. Éramos un grupo que andábamos juntos en bicicleta. Y nosotros nos metíamos en bicicleta en una iglesia justamente, pero era como católica esa iglesia, y estaba abandonada, quemada por muchos años. Y nos metíamos atrás de esa iglesia y ellos rolaban un tabaco de marihuana. Pero fíjese algo que a mí no me pasaba en el tabaco de marihuana porque decían que yo era el evangélico del grupo. Uy, 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 uy. Dios mío, Padre, qué fuerte, ¿qué sigue pasando? Entonces sucede algo que dentro de la juventud empiezan a caer en ese gancho, que es cuando yo veía que ellos se reían, se pasaban el tabaco, ellos empezaban a disfrutar ese momento y yo me sentía como que yo no era parte del coro
de ese momento, de la risa, del humo. Excluido. Estaba excluido a una esquina. Hasta que llegó el enemigo a ministrarme a la edad de 12 años y pico para 13 años, a decirme, dile que te pase el tabaco. Uy, 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 uy. Y cometí el error más grande de mi vida. Porque cuando la marihuana entró a mi vida, entonces empezó a tomar lugar en mi vida. Y fui enfriándome. Pero a la edad de 9 y 10 años, yo iba a la iglesia y era concentrado en el mensaje. Palabra por palabra. Y ya Dios me estaba preparando como predicador y como músico de la iglesia. Pero al querer ser como mis primos, me contaminé. Alabado sea el nombre de Dios Cristo. Fuerte, ¿eh? mío, Padre amado. Y entonces una vez te conectas con la marihuana, después de ahí, ¿qué acontece? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué frustraciones trajo esto? Muy profundo, porque la marihuana tomó un lugar en mi vida donde todo era risa y hambre al principio. Ay, ay, ay. Uy, Pero uy. después llegó un punto que yo no podía desayunarme al menos que yo fume. Primero era comer, fumar, reírme, pero después empezó a tomar un lugar que primero tenía que fumar. Y dependiendo el grado de nota que yo tenía, dependía si me permitía a mí tener hambre. Empecé a transformarme en una persona que dependía de la marihuana y la marihuana decidía por mí. Uy, 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 uy. Señores. Y llegó a un punto que en el deber de yo siempre estar de risa en risa, empecé a ser de triste en triste. Y la energía humana como joven que yo estaba supuesto a tener, la marihuana empezó a hacerme a mí un esclavo de vacancia. Se me cansaba el cuerpo y lo que quería era estar bajo una nota tumbada. Un zombie. La marihuana empezó a transformarme a mí en un zombie mentalmente. Y la marihuana decidía por mí. Y mi destino era ser guiado por la marihuana. Ay, ay, ay. Y el Espíritu Santo totalmente diciéndome, tiene que salir. O sea, tú escuchabas, el Espíritu te hablaba en esa condición. Sí, porque la marihuana toma un lugar en la vida donde hace que la persona medite. Y por eso es que muchas personas lo quieren tomar como una medicina aceptable. Pero ese es el engaño. Porque el engaño es como media verdad y media mentira. Porque te hace meditar en algo. Pero el hecho de que te hace meditar en algo no significa que el resultado al fin será algo bueno. Porque aparte de que los pulmones se ponen negros, aparte de que tienes que rendir cuenta delante de Dios, porque Dios no ha dado ninguna autoridad para que nadie consuma marihuana. Dios mío. Entonces, también es algo manipulado por los demonios. Porque cuando no la tiene, te indica que tiene que robar para tenerla. Ok, vemos que está ya entrando en esta fase profunda. Ya viene el desánimo, todo tumbado, todo vago. ¿Alguna vez la marihuana te llevó a ese terreno en el cual tú no tenías los recursos y decías, la tengo que tener? Sí. Háblanos de eso. Llegué a un punto donde tuve que coger cosas y venderlas, empeñarlas. Llegué a robar. No, nunca tuve la iniciativa de quitarle algo a alguien. Pero por motivo de que yo decía que un hombre no es hombre, al menos que trabaje por eso, entonces el enemigo me usó por la inteligencia que yo tenía y me guió a que, como yo no quería estudiar, ya me estaba equipeando de la clase, estaba dentro de vago mental y vago físico. Eso me guió a trabajar con mi papá. Pero trabajando con mi papá, cobraba para ir a comprar marihuana y consumirla. Y en un momento ya no era suficiente, querías más. Exactamente. Entonces, yo comenzaba comprando, allá en Estados Unidos venden unas fundas de $5 que se puede rolar un tabaco o dos. Y ahí es que empieza la esclavitud del hombre.
Porque entonces, como yo cobraba, el enemigo me ministró y me dijo, pero cómprate 7 gramos y te va a rendir. Pero tengo 7 gramos, tengo a mi poder fumar más hondo me estaba yendo y más esclavo de la marihuana. Sí. Y más lejos estaba yo del arrepentimiento en Cristo Jesús. Dios. Entonces, al establecer una relación con la marihuana, entonces me transformé en un consumador por completo. Pero entonces el enemigo me ministra y me dice a mí, pero te va a quedar así, viviendo de cheque en cheque para fumar nada más. Cómprate un teléfono, todos tus amigos, toda la gente, tú hablas inglés, tú hablas español, empieza a regar tu número, compra 7 gramos, compra la fundita vacía, empieza a paquetarla, está vendiendo, Dios. está consumiendo y puede ir a la discoteca. Entonces el enemigo me envuelve en el negocio de vender marihuana. Oh. Pero como era tan fuerte el consumir marihuana y me estaba consumiendo mucha ganancia, entonces dice, tonto, pero como tú no consumes cocaína, empieza a vender cocaína y pastillas también. Así no te consume. Dios. No, por el Y así, enemigo. aunque te fume toda la que te fume, tiene ganancia de cocaína. Porque ese es otro tema. La marihuana, yo conozco por qué, nunca consumí cocaína, pero conozco el por qué la gente pasa de marihuana a cocaína, a piedra. ¿Por qué? Sí, porque esa pregunta me la he hecho. Porque dicen, este es un craquero, este pasó a la piedra. Pero Sí. él no empezó en piedra. No. Él empezó No. en piedra, él estaba muy limpiecito. Muy limpiecito. Llevaba un enrolado. Sí. Bien peinadito. Sí. Pero de ahí pasó. Oh, Dios mío, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Yo digo que el mismo Dios que te ha permitido, Joan, a través de este programa Excelencia Cristiana, poder proyectar estas preguntas que pueden libertar a muchas personas que están mirando este La programa. gloria de Dios. ¿Sabe algo? Que la marihuana tiene un efecto que es hacer la persona dormirse. La nota es dormirse y sentirse como si fuera en nota de ilusiones. Cuando la persona se cansa de consumir marihuana porque siempre están tumbados y lo que quieren es estar recostados, entonces o vienen las malas afluencias o a ellos se les despierta el bombillo de tiniebla, que es lo siguiente. La mayoría de las personas que huelen cocaína comienzan fumándose un sucio. En inglés le dicen un dirty. Un dirty. ¿Por qué el dirty? Es sucio porque supuestamente la marihuana, cuando es pura, fluye dentro de lo que es su naturaleza. Pero le dicen sucio porque está contaminando un polvo de cocaína y como lo está mezclando, ya viene siendo un sucio, una legadura, Ok. un mezclado. Entonces, ¿qué efecto hace cuando se le pone la cocaína? Que la cocaína lo despierta. Como lo despiertan, el que fuma un sucio tiene la ventaja de que está fumando, tirando el aire, pero ya no se está durmiendo, ya ahora está despierto. Ya. ¿Qué es lo que la gente quiere estar? My Despierto, porque nadie quiere llegar a la discoteca, nadie quiere estar entre mujeres durmiéndose, sino que quiere estar despierto para que el enemigo le ministre. ¿Qué va a hacer? Dios ¿Qué mío. va a hacer? ¿Qué va a funcionar? Activo. Quiere estar activo, especialmente si venden. Gracias a la misericordia del Señor que nunca caí tan lejos. Dios. Pero después llega a un punto donde la persona, por motivo de que el tabaco pesta mucho y el olor es insoportable, El dirty. el dirty, Dios mío. la gente llega a un punto donde quieren consumir cocaína sin que nadie se dé cuenta del mal olor. Porque es superior, porque estamos hablando de una cocaína quemada y una marihuana quemada. Es una peste sobrenatural. Eso es insoportable. El que no lo consume y huele eso, le da ganas de vomitar. Uy. Porque es insoportable. Las personas empiezan a hueler. Porque el que huele puede estar en cualquier lugar,
Nadie sabe que huelió porque volteó la cara, se metió en un baño, huelió. Y está atento y pendiente en todo, porque los ojos lo tienen a 1,000,000. Dios. Hay gente que se quedan en la cocaína hueliendo, pero hay otro que por causa del tiempo que va avanzando, la cocaína es cara. Entonces, como ya no pueden ser esclavos de gastar tanto dinero, con una piedra se la encuentran más fácil. Porque es más barata, y como se la encuentran más barata, entran en ese placer, pero ahí es cuando se le empieza a caer los dientes. Ahí es cuando ya no se quieren bañar. Ahí es cuando no le importa si le cayó la noche debajo de un puente. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, tú me estás diciendo que al fin y al cabo es como que van saltando a un hoyo, a otro precipicio. La Biblia lo dice, que como que un precipicio llama a otro. Sí. Es como que van profundizando. Pero la piedra, ¿de dónde viene? Viene de la cocaína. O sea, la piedra es cocinada. La cocaína es el origen, pero la piedra viene siendo, con bicarbonato, viene siendo cocinada y compresada a otro grado de nota de esclavitud. O sea, de estar dormido, el diablo te pone despierto con la coca. Despierto. Pero de estar despierto, te vuelve a dormir, pero a un estado peor. Descuidado. Dios, te engañó. Te engañó. Sí, porque si lo mantiene despierto, cuando viene a ver, le hace caso a un evangelista y se convierte. Oh, Jesus, espérate. Dios mío. Tú me estás diciendo a mí que él te hizo creer que tú tenías el control. Él primero te hizo creer que lo perdiste. Sí. Luego te dice, con la coca lo tienes. Lo tiene. Ay, Dios. Con todas mujeres y romo. Porque el que consume cocaína en la nariz puede beber y está despierto la noche entera. ¿Te das de cuenta que la mayoría de las personas que consumen piedra son personas que ya pasaron de los 40 años? Que están en los 50, en los 60. Están debajo de los puentes. Y por eso es que una persona joven que consume piedra lo ve en el abandono por lleno, que parecen que tienen 80 años. Sí, porque es otra cosa. El efecto de cada droga. ¿Cuál es el efecto físico de la marihuana? ¿Cuál es el efecto físico de la cocaína? ¿Y cuál es el efecto físico de la piedra? Háblame de ello. El efecto físico de la marihuana es que usted está en moda, y como está en moda, puede estar en pinta, de tiempo en tiempo, depende cuánto consumiste, te puede hacer dormir. O te puede tener con los ojos enchinados, mareado. Porque ese es el efecto. El efecto es mantenerte mareado dentro de una posibilidad que es, si tiene problemas, no le va a dar mente a los problemas. Si tiene necesidad, no le va a dar mente a la necesidad, porque te mantiene en una nota envolvida, donde tu mente está como un zombie. Esa es la nota original de la marihuana. Ahora, de la cocaína, es una nota de ponerte rápido, atento, pendiente. Es como que nadie te está cayendo atrás, pero tú vas a mirar para atrás por si acaso. O sea, una persona que tiene un problema con una marihuana arriba reacciona lento. Sí. Pero una persona que tiene una cocaína súper rápido. Puede. A 1,000,000. Vinieron a saludarlo y creía que vinieron a atacarlo y le dio un golpe. Fácilmente a su mamá. Fácilmente a su papá. El que consume cocaína fácilmente mata a alguien y después dice, ¿qué fue lo que pasó? Y roba hasta lo que es de él. Escucha. El que consume cocaína se roba hasta lo que es de él. Listen. Ay. Y entonces es el efecto físico que trae. Sí, un efecto de estar despierto, pero totalmente a una esclavitud, a una delincuencia. Pero se empieza a notar la decadencia. Depende, porque hay personas que consumen cocaína y hacen su trabajo, pero el efecto de la cocaína se nota porque la mayoría de las personas siempre están y la boca se le tuerce. Y algunas veces están inquietos, pues los nervios, porque está adulterando el sistema que Dios le dio. Dios le dio un sistema de que el cuerpo funcione en paz.
en tranquilidad y en naturaleza. Pero la cocaína acelera. Por eso es que, por un lado, dicen que la Coca-Cola fue de un principio mezclado Coca-Cola, cocaína, cola. Eso es algo muy peligroso. No me gusta tocar esa tecla porque es algo que hay que estudiarlo bien. La roca, que es la piedra, viene siendo ya, eso es un estado de ya te entregarte al infierno. Ahí solamente una persona que busca a Jesucristo. Físicamente, deterioro. Sí, abandonado en todo. Le molesta bañarse. Alguien que consume piedra le molesta bañarse. Le molesta totalmente. Como que ellos se adaptan al mal olor. Mientras más basura hay, más les llama la atención. Dios mío, Padre, estamos hablando de varios niveles de estar en ese estado. Ok, quiero hacerte una pregunta. Entonces, luego de que estás vendiendo la cocaína, que pasa por este proceso, ¿qué etapa entra a tu vida? Mi vida entra en una etapa muy delicada porque mientras más vendo, más quiero. Pero mientras más quiero, más también quiero divertirme. Entonces me involucré en lo que es vendiendo en la discoteca, pero también abriendo puntos de drogas. Y llegué a un punto donde estaba comenzando una banda porque antes, ojo con esto, que estoy deportado. Ok. ¿Me entiendes? A mí me deportaron de Estados Unidos para acá, bajo la voluntad de Dios. Muy fuerte. Antes de yo ser deportado, yo llegué a un punto donde se me metió un espíritu de controlar y de envidia, al punto de que ya yo estaba planificando comprar ciertas pistolas para matar a todos los que estaban en esa zona vendiendo, para quedarme con los puntos de ellos, para yo controlar la zona del entorno de Miami, Florida, en el Northwest donde yo estaba viviendo. Northwest, ¿esa es parte sur? El Northwest viene siendo parte sur de la Florida, en Miami. Una parte muy caliente donde el enemigo la controla. Se predica mucho el evangelio, pero el enemigo tiene una gran ventaja. Ok, entiendo. Entonces, eso pasó en el Northwest, pero ¿no habías tenido alguna experiencia de cárcel, de persecución, de que hayas caído preso? Sí. Yo entraba y salía de la cárcel. Me agarraban en puntos de droga, se tiraban la policía. Y todas las veces que yo iba a la corte, los jueces, sea hombres o mujeres, me decían, usted sabe que puede ser deportado por este caso. Y yo eso lo tomaba como risa. Pero Dios me permitió tomarlo como risa, porque si lo estuviera tomando en serio, o lo mejor dejaría yo de vender droga y podría yo ser profesional, pero estuviera en Estados Unidos, en el mundo. Porque que yo llevaba una vida con dos ataduras, vendedor de droga, pero también esclavo de la vida del mundo, de la fiesta, de la discoteca. Yo entraba en una discoteca a las 9 de la noche y esa discoteca cerraba a las 3 de la mañana y salía de esa a una que le llamaban el after hour, que viene siendo la hora después. Y yo entraba a esa a las 4 de la mañana y salía a las 9 de la mañana de ahí, cuando el sol estaba picando. Y después llegaba al punto de droga, dormía por 2 horas, pero ya estaban atentos los clientes, porque yo tenía clientes graduados por Estapa, clientes que trabajaban profesional, que a las 10 de la mañana quieren su cocaína. Clientes que se levantaban a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde quieren su cocaína. Pero también tenían los clientes que iban a la discoteca, que se levantaban a las 6, a las 5 de la tarde, que entonces yo no dormía, era una esclavitud por totalmente. Dios. Y lo grande de todo es que el deseo de ir a la iglesia, yo llamaba a mi mamá, mami, va para la iglesia el domingo. Mi mamá decía, sí, vamos para allá. Yo me montaba en el carro mío y rolaba un tabaco de marihuana en camino a la iglesia. Dios mío, Padre. Con una trenza de Bob Marley, que yo parecía era un jamaiquino, no parecía dominicano. Dios mío. Y yo me levantaba por la mañana para ir a una iglesia dominicana con una trenza que parecía un moreno,
con un bajo a marihuana en la iglesia aplaudiéndole a Dios y todo el mundo mirándome a mí como que yo era un loco. Crazy. Dios mío, es loco. En lo sobrenatural, dentro de mi entendimiento, el Espíritu Santo me permitía decirme a mí mismo, si no voy a la iglesia, voy a estar peor. Porque como quiera voy a beber, como quiera voy a vender droga, como quiera voy a fumar, como quiera voy a coger mujeres. Entonces es mejor yo visitar a ver qué Dios hace. Dios mío. Pero aún así, a pesar de que ibas a la iglesia, cuando salías de la iglesia, seguías en tu misma vida. Para el punto de droga, a vender. Dios mío, Padre amado. ¿Y alguna vez Dios en esos momentos no te llegó como a hablar o a dar una indicación que tú sentías como Dios me está hablando? Siempre. Dios... Siempre. En una, estaba yo montado en el vehículo y pasé por donde habían unas prostitutas. Uy. Y yo dije, me voy a dar una prostituta. Y me la di. No la toqué su cuerpo, pero ella fornicó conmigo a nivel de lo que es la parte de arriba. Para no hablar en detalle en tinieblas, ella usó su cabeza. Y acabando yo de terminar eso, con el carro lleno de droga, entro yo a llorar. Y el Señor, pero ¿cuándo es que yo me voy a reconciliar? ¿Atrás de qué estoy yo? Y yo vivía una vida de que lloraba anhelando que Dios me ayude, pero no quería dejar el pecado. Entonces llegó un punto en mi vida donde yo dije, Dios, haz algo conmigo. Y eso fue lo mejor que yo hice. Dios mío. ¿Tú le dijiste eso a Dios? Yo le dije, haz algo conmigo. Y es lo mejor que yo hice. Dios mío, porque en pleno acción, yo salgo del punto de droga. Y tengo dos muchachas, una dominicana y una boricua. Estaba yo pensando en dejar los muchachos en el punto de droga vendiendo y yo irme a vacilar con ellas. Fuimos, compramos romo y teníamos un par de tabaco, íbamos a vacilar. Fui a la gasolinera a comprar los tabacos que se rompen para poder enrolar. Y a mí me habían mandado una orden de arresto porque me pararon y en uno de los vehículos míos no tenía seguro. Como no tenía seguro, el juez me mandó a buscar porque no pagué la multa. Allá se acostumbra que el que no paga una multa y el juez lo manda a buscar, le ponen una orden de arresto. Esa fue la mejor orden de arresto de mi vida. Porque bajando yo en la camioneta con estas dos mujeres que íbamos de vacilar con las dos mujeres y el diablo adentro de la jipeta también. Dios mío. Cruzando la 36 calle con 10 avenidas, se me para un policía atrás de mí. Cuando se me para ese policía atrás de mí, que lee la placa y se da de cuenta que soy yo, ese fue el llamado de Dios en mi vida. ¿Por qué dices esto? ¿Qué pasó? Normalmente el que cae en la cárcel y más yo que confiaba y que yo salía, entraba, que yo pago la fianza. Normalmente el que cae por una orden de arresto sabe por seguro que el juez lo va a soltar, especialmente si es por una multa. Porque no hay algo que yo tenga que pagar una penalidad. Y yo confié en eso. Yo le di a las mujeres, váyanse. Tenía una bermuda en el asiento de atrás con patillas de éxtasis y con marihuana. Pero yo, dentro de la inteligencia humana, yo dije, déjame bajarme antes que revisen la guagua y después yo tenga que pagar para sacarla. Y me lleguen a llevar las chicas a la cárcel. Pues, ella no tenía licencia y los policías ni investigaron. Yo le dije, llévese a la guagua que mañana yo paso por allá. Porque yo confié en mi humanidad. Grave error. Y cuando me llevan el próximo día, veo el juez por la televisión, por la pantalla, el juez me dice, pueden soltarlo. Me llevan al cuartico donde están todo lo que van a soltar. Y ahí me llaman de primero, una oficial. Rafael Paredes, yo salto para arriba, como Pedro Picapiedra. Contento, pensando que para afuera. Vámonos para afuera, que se va a comenzar el vacilón.
Y lo que yo no sabía es que Dios le dio permiso a inmigración Migración se involucró en el asunto. en el asunto para parar mi salida. Porque lo que está pasando es que mi madre, como mujer de Dios que estaba orando por mí, y yo nací en el Evangelio, Dios no puede ser burlado. No. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Dios. Y llegó mi fecha de que Dios me llame. You understand? Esto está fuerte. Y Dios llamándome, me llamó de una manera que yo no tenía control. Porque yo creyendo que me llamaron para soltarme por la puerta, me dijeron, suba para arriba. Y yo, ¿cómo así? Sí, inmigración quiere verlo. ¿Cómo? Empiezo yo a investigar. Cuando yo empiezo a investigar, que estoy allá arriba, me dicen, bueno, yo te dan 72 horas. Si no vienen a buscarte, el Estado te suelta. Y yo empiezo a orarle a Dios para que me suelten, para que no se aparezcan. Antes de las 72 horas, a las 60 y pico de horas vienen a buscarme. Cuando me vienen a buscar, me llevan a la cárcel de migración. Allá yo deposito mi confianza en que si el abogado, que me va a sacar. Entonces, después de la primera corte, yo me doy de cuenta que el abogado está trabajando, pero no es suficiente porque no siento una seguridad. Y yo me doy de cuenta que en la cafetería, después que todo el mundo comía, venían unos pastores a hacer unos cultos. Y ahí yo me acerqué. Pero me acerqué a Dios con la fe de que me saque de la cárcel. Todavía no había una entrega en mí. Muy profundo. Dios mío, tú me estás diciendo que te acercaste a Dios con el objetivo de que tú me puedes sacar de aquí. Tú eres mi salida para salir. O sea, para salir, para volver a vacilar, porque extraño a marihuana. Oh, Jesus. Dios mío, esto sí está fuerte aquí. Sí, porque lo que pasa es que el tiempo que yo duré ahí, yo estaba extrañando a marihuana. Dios mío, escucha esto. ¿Qué pasa? Jesus. ¿Qué pasa cuando te intentas acercar a Dios con el objetivo de que Él sea como una solución? ¿Qué pasó contigo? Muy importante esa pregunta, porque yo iba a los cultos y ellos cantaban, alabaré, y uno ahí. Y yo estaba viviendo la doble vida, porque todo aquel que viene con un propósito de que Dios haga un milagro y está pendiente de ese milagro, no está pendiente de agradar a Dios. Entonces, yo iba a la iglesia, a los cultos que hacían, pero aún saliendo de los cultos, me involucraba en los chismes, los pleitos, la pelea, murmuración, mirándole el cuerpo a los oficiales. Entonces, llega el punto que para la segunda corte que yo me asignaron, porque la primera la asignaron para 30 días, para la segunda, yo empiezo a involucrarme y como que me gusta el asunto. Porque lo que pasa es que hay personas que entran en el evangelio fumando droga, bebiendo alcohol, mujeriego, ataduras. Pero cuando prestan un chin de atención, El segundo, el break. como la palabra es buena, como que al congregarse y a buscar, como que les gusta el asunto. Porque todo el mundo quiere que Dios lo use, hasta el diablo quiere que Dios lo use. Entonces, a mí empieza a gustarme la cuestión. Y entonces yo le digo, Señor, este asunto me gusta. Yo quiero ser predicador. Oye. Ay, Dios mío. Pero viviendo doble vida. Que no había una oficial ahí que yo no me la comía con los ojos. Dios mío, padre. ¿Qué es esto? Escuchen. Y cuando dejaban a uno salir afuera, yo enseñando la palabra y a la misma vez pasaba un oficial y me la comía. Y hacía contacto con... Dios mío, face to face. Face to face. Ay, Dios mío. Y llegó al punto que yo dije, Dios, yo quisiera que usted me prepare para yo tener un grupito de enseñarle. Yo no sabía lo que yo le estaba pidiendo a Dios. O sea, tú, las oraciones que tú hacías, te iban involucrando en lo de Sí. Dios sin tú darte cuenta. Algo con mi vida, ¡pam!, cae preso. Te sube para arriba inmigración. Pero ahora tú le estás pidiendo esto a Dios. Sí. ¿Qué produjo
esta oración, quizá inconsciente en lo físico, pero en lo espiritual tenía una conexión, tú sabes. ¿Qué produjo esta oración en tu vida? Wow, muy importante porque aparte de que yo sé que como quien yo era en mi niñez, nací en el Evangelio y el trabajo que mi mamá y mi papá hicieron en mí para instruirme en el Evangelio, también me llamaba la atención yo ver los predicadores prendidos, predicando. Y por eso es que es muy importante que este video no solo lo vean los cristianos. Es necesario que usted, si tiene alguien en su familia que está en una atadura, puede ser posible que viendo este testimonio, usted vea a Dios obrando en la petición que tiene para tu hijo o tu hija que está envuelto en la atadura, que quieren reconciliarse, pero hay una fuerza que no lo deja. Yo siempre digo eso al final. Esto, compártelo con alguien. Llama a esa persona que tú sabes quién es, que necesita. Si tienes que llevarle este video a alguien que también está en la cárcel, llévaselo. Pero tiene que hacerlo porque siento que Dios va a empezar a romper muchos pensamientos de personas que pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Porque mira, tú estabas ahí y tu confianza se estaba poniendo en el abogado. Sí. Pero sentiste que no era suficiente. Sí, no era suficiente. Y te acordaste de Dios. O sea, de algún modo, Dios te estaba direccionando a que se cumpla esa oración que hiciste en el principio. Algo con mi vida. Y ya el Señor haciéndolo ahí. Ya Dios haciendo. ¿Sabe algo que ahí dentro de la enseñanza que usted está dando, Joan, y dentro de estas preguntas, me recuerdan como yo veía que llamaban, iglesia, ¿quién se anota? Porque los pastores iban a la cafetería donde se comían, después que todos los presos comían. Okay. Y yo veía que la gente se apuntaban y eso me llamó la atención, diciendo, pero ven acá, pero yo estoy preso, ¿por qué no? Si cuando yo estaba afuera, yo iba con un bajo a marihuana a la iglesia, ¿por qué no ir ahora que estoy preso? Dios mío, Padre. Porque lo de Dios es bueno y llama la atención, pero no toda persona tiene la ayuda por parte de una persona que lo encamine en lo de Dios. Muy fuerte. Y Dios siempre tuvo un preso a mi lado. Primero comenzó, mira cómo es la cosa, un haitiano que estaba en el mundo, él llegó a la prisión y Dios me puso en la misma celda, en el mismo salón donde él estaba. Y cuando me lo encontré desde el día primero, él me reconoció y ese fue el que me guió. Y yo nunca pensé que él tenía conocimiento de Dios, porque él vendía droga y yo vendía droga. Lo más lejos que yo pensaba era que él tenía, y en la prisión, él conoció de Dios. Y llegó a ser, Dios lo usó a él para encaminarme a mí. Por eso es que todo aquel que viene al Evangelio debería de dejarse ministrar. Porque Dios siempre va a usar a alguien para ministrarte. No importa el nivel que Dios te lleve. O sea, también eso aplica para personas que están muy altos en la fe, que tienen mucho tiempo en la fe. Sí. Pero cuando viene un pequeñito a darle una palabra, ellos no la quieren recibir. No la quieren recibir. Aún fuera alguien borracho. Porque yo me emborrachaba y le decía a los amigos míos en el punto de droga mío, y ellos trabajando para mí, yo les decía, mira, tenemos que arrepentirnos, porque si no, nos podemos quemar en el infierno. Y me decían a mí, para eso que tú te emborrachas. Si usted es el dueño del punto y aquí usted el matatán de esto y te emborracha para decirnos que tenemos que arrepentirnos. Jesucristo. Uy, esto está fuerte, señor. Entonces, volvemos a la pregunta de la oración. La oración que hiciste para que Dios te ponga gente para enseñarle. ¿Qué pasó con esa oración? Muy profundo, porque cuando yo le hice esa oración al Señor, inmediatamente, como a los par de días, me movieron para una cárcel más lejos. Explícame esto, ¿qué pasó allí? Entonces yo entro en una confusión, porque yo digo, Dios, pero yo te estoy pidiendo que me permita establecer un grupo donde yo estoy, ya yo conozco un par de personas. Usted me está mandando donde no hay nadie que yo conozca. Y justamente cuando yo llego allí, me encuentro con un hombre valiente, otro haitiano, hombre valiente, me encuentro con unos cuantos africanos, porque es migración, la cárcel de migración es todo aquel que no nació en Estados Unidos y los puertorriqueños no entran ahí porque son americanos. Entonces ahí hay dominicanos, cubanos, ahí hay de todo. Entonces me encuentro con un par de hombres en un salón donde tienen 190 y pico camas. De esos 190 y pico camas hay 180 y pico presos en un salón.
de 2 pisos. Y ahí había un hombre valiente que él hacía llamado de oración todos los días después de la comida. Eso me llamó la atención. Yo empecé a unirme, pero ya a ese grado era empezar a unirme para conocer más a Dios. En la otra cárcel yo estaba como, pero estaba muy en relajo. Al tener un nuevo comenzar, en una cárcel donde no conozco a nadie, ya yo no pude hacerme partícipe de tanto pleito porque no conozco a nadie. Y al tener un toque de buscar a Dios, me incliné más a Dios porque no conocía a nadie. Okay. Entonces Dios pudo perfeccionar un poco más mi concentración. Dios mío, Padre. Y ahí, como no entraban oficiales de mujeres, no habían cuerpos que yo podía mirar. Ay. Te estaban limpiando los ojos. Te estaban... Hablando de limpieza, en una me encuentro yo en esa cárcel, lavándome la mano y la veo blanquita. Blanquita. Y la señal fue, te estoy purificando a otro nivel. Gracias, Jesús. Al tercer corte, día de fecha de corte de ir al juez, pierdo yo el caso. Cuando pierdo el caso, el juez me dice a mí, deportado. Cuando pierdo el caso, me permiten después de la corte verme con el abogado. Yo le pregunto al abogado, ¿qué pasó? El abogado me dice, bueno, no se puede hacer más nada, ellos son los que gobiernan. Usted tiene 3 opciones. Puede firmar los papeles, va a tener que durar 3 meses. Puede apelar el caso, va a tener que esperar 4 meses. O puede esperar a ver qué va a pasar cuando te van a montar en el avión. Después que veo al abogado, veo a mi papá. Y mi papá, yo le digo, papi, man, ¿cómo es posible, man? Mi papá me dice a mí, ¿y tú querías salir de la cárcel? Porque yo le estoy orando a Dios para que te den 6 meses más. Dios mío. Y yo lo miro, pero papi, tú eres mi papá, mi verdadero papá. Tú sabes como que yo quiero salir de la cárcel y usted está orando para que me den 6 meses más. Pero en ese caso, Dios permitió que yo no me llene de odio, sino que yo acepte y respete a mi padre por lo que es la petición que él está pidiendo. Llego yo a recordándole que en la cárcel donde yo estaba, donde estaba la corte, se tomaba como 4 horas para llegar a la cárcel que me tenían que devolver. En esas 4 horas el diablo me ministra, ¿dónde está tu Dios? Y yo llorando. ¿Dónde está tu Dios? Porque lo que pasa es que en el 1985, después que en el 88 mi mamá me trajo aquí al país por 1 año, y yo lo único que me recordaba era Monte y Culebra, en ese campo. Yo nunca volví a la República Dominicana. Yo entendí que ya era deportado a Monte y Culebra. Yo no estoy esperando que un país hermoso, con iglesias, con edificios, con mall. Yo no estoy esperando algo limpio. Yo estoy esperando es Monte Culebra, vaca, toro y caballo. Oye, eso es lo que... Y yo estoy llorando por eso. Dios mío, Padre. Tú estás afligido. Afligido. Entonces el enemigo empieza a decirme... Tú estás como Juan, me van a mandar para la isla de Patmos. Van a encarcelar, Dios mío, Señor. ¿Sabes algo, Joan? Dios mío. Yo me río porque el enemigo ministrándome, ¿dónde está tu Dios? Y yo llorando. Cuando yo llegué a la cárcel, me preguntaron, dime, ¿te van a soltar? Porque ellos acostumbran que aunque lo van a soltar, le dan 2 días para recoger sus cosas y para después soltarlo. ¿Qué pasa? Que yo le digo, no me van a soltar. Perdí el caso. ¿Vamos a orar? No quiero orar. ¿Vamos a leer la palabra? No quiero leer la palabra. Bloqueo. Me acosté enojado con Dios. Cogí la Biblia y la metí por abajo del... Y dije, oye, cuando salga de aquí me voy a dar el humo de marihuana que más nunca en mi vida me ha dado. Dios mío. Y me acosté enojado con Dios. Al próximo día el Espíritu Santo me ministra. Si te apartas de mí, te vas para el infierno. Si firmas los papeles, tienes que esperar 3 meses que se llene el avión. Si apela el caso, tienes que esperar 4 meses para que te den otra cita de corte. Y vuelve y me repita, si te apartas de mí, te va a quemar en el infierno. Dios mío. Cojo el teléfono y llamo a mi hermana Lice Pigo, que vive en Miami, Florida. Cuando la llamo, ella me dice a mí,
Usted lo que tiene que meterse con Dios. Dios mío. ¿Qué usted opina de eso, Joan? Dios mío, demasiado fuerte. Estoy viendo que el Señor te cerró todos los caminos, pero dejó uno hacia Él. Y aunque tú podías tener otra opción, que era alejarte, como quiera, yo sé que el Señor estaba tratando contigo porque había un propósito mayor. Quiero saber cómo fue el proceso de ¿cómo se dice? Cuando te sacan del país, Sí. que te deportaron. ¿Cómo Sí. fue ese proceso? Muy profundo, porque antes de eso, llego yo a recibir la palabra por parte de mi hermana y llego yo a decirle a Dios, esta vez te voy a buscar para agradarte, aunque caiga deportado o aunque me saquen, Okay. te voy a agradar. Y Dios me preparó y fui el pastor de esa cárcel, porque al que oraba, que hacía los llamados de oración, lo movieron. Y no había nadie que ministraba ahí. Y Dios me preparó con 5 miembros. Y de los 180 y pico, que siempre habían 180 y pico, 190 y pico, yo, cuando Dios me sacó de ahí, que me mandó a otra cárcel, Dios dejó establecido un promedio de 80 y pico presos, de los 100 y pico. Y de esos 80 y pico, habían 60 y pico convertidos. Uy, 60. Lloraron cuando me sacaron de ahí. Lloraron. Ok, ahora te hice esa pregunta con este objetivo. Volvemos al día en que tú le dices a Dios, dame gente para enseñar. Wow. Dios mío, se cumplió. Se cumplió. Y incluso un pastor que nunca cometió Delito. un delito criminal, era residente de Brasil, se le olvidó renovar su residencia. En ese tiempo, inmigración estaba deportando y agarrando gente como por moda. Él regresó de su país y en el aeropuerto lo agarraron. Un hombre que en santidad, que no, simplemente porque no renovó su residencia. Pero Dios lo trajo ahí, porque cuando Dios me sacó de ahí, no había alguien preparado. Y Dios dejó al pastor pastoreando esas ovejas Dios mío, Padre. para llevarme a otra cárcel más lejos todavía. Dios mío, ¿a dónde te llevaron? A Jacksonville. Eso era 4 horas más. Ya yo estaba ya a un promedio de 9 horas lejos de Miami. Dios mío. En la punta casi Jacksonville. de la Florida. Dios mío. Y allá, para poder entrar en el estapa de lo que es yo siendo deportado, que ya eso es a otro nivel, allá me encuentro yo que no conozco a nadie. Y el primer haitiano que me recibió en la primera cárcel, me lo mandaron para allá. No. Me lo Ay, mandaron Dios mío, para allá. El primero que me envió. Y cuando él vio mi aumento espiritualmente, glorificó a Dios y se activó más en Dios. Recordándole que la segunda cárcel de West Palm Beach, allá hacíamos los cultos juntos y traducíamos. Pero Dios me dio un nuevo orden en la segunda cárcel. ¿Cuál fue el nuevo orden? ¿Qué pasaba allí? Por motivo de que había una sola televisión y se peleaban porque los latinos, los cubanos, los hondureños querían ver el Gordo y la Flaca. El programa del Gordo y la Flaca. Pero los jamaiquinos y los africanos querían ver juego de pelota. Ah, Entonces tenían una guerra entre sí Dios de pelea. mío. Entonces Dios me dio la sabiduría para dividir los cultos. Y yo le dije a todos los que hablaban en inglés, vamos a hacer culto en inglés en el horario del Gordo y la Flaca. Y en el horario que eso se termina, yo voy a coger todo lo que hablan español y así los que hablan inglés pueden ver su televisión. Ah, sí, muy bien, Dios mío. Y pude traer una paz y pude traer una excelencia, José. una excelencia cristiana Dios mío, Padre. de hacer culto en español y culto en inglés separado. Dios mío. Yo estoy impresionado. Dios mío, Padre. Fue como José, el soñador, que donde quiera que llegaba traía un orden. Sí, un orden. Dios mío, Padre. Era tan, bueno, No, está bien, sigue fluyendo. era tan fuerte que había un hondureño ahí justamente a mí me dieron la habitación de un discapacitado.
Ok. donde podía haber una silla de ruedas. Esa habitación era más grande que la demás. Era la única más grande que la demás. Por lo cual, cuando era más grande, yo no lo entendía. Yo veía el hierro de barra. Yo decía, oye, ¿pero qué? ¿Yo creo que yo estoy discapacitado? No, lo que pasa es que es más grande para más gente caber para hacer una iglesia. Ay, 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 ay. Porque eran diferentes habitaciones y un salón afuera. Se comía afuera y las habitaciones eran privadas. Y yo tenía uno que era el roommate, que era el que dormía ahí. Él dormía abajo, yo dormía arriba. Pasó algo que en mi vida, yo digo que eso marcó, y ahí fue cuando yo conocí a Dios. ¿Qué pasó? Yo le predicaba a él y él me dijo, yo no soy hipócrita como muchos que se convierten aquí, pastor. Yo voy a esperar que yo salí para afuera. Y una noche estaba yo con el que dormía al lado, que se llamaba África, porque ahí se llamaba por su país. Por su país, ok. Yo y África estábamos hasta las 1:00 de la mañana orando y leyendo la palabra. Ok. Y entro yo a mi habitación y todavía no tengo sueño, estoy yo en la cama de arriba. ¿Usted ha dormido en una cama de arriba? De la doble. Los camarotes. Sí. Usted sabe que el que está arriba siente todo lo que pasa abajo. Honduras está durmiendo abajo. Ok. Y él está durmiendo. Pero de la nada oigo yo una voz que me dice, te voy a comer. Yo creía que era él relajando. Yo le voy a decir, papá, no relaje así. A esta hora. A esta hora. Y uno en el espíritu pues, se acuesta la Estamos presos. Papá, no relaje así. Dios mío, Antes de yo abrir mi boca, vuelvo y oigo la voz, te voy a comer, pero más profunda. Y empiezo a darme de cuenta que es una voz que yo nunca he oído en mi vida. A mí se me olvidó que Dios existe. A mí se me olvidó que Dios nunca ha perdido una batalla. A mí se me olvidó cuál es el poder de Dios. Yo lo que estaba era asustado. A mí se me metió un miedo. En mi vida nunca he experimentado un miedo de tal manera. Después de esa segunda vez, vuelvo y la oigo la tercera vez más profunda y oigo una voz dulce que me dice, usa mi nombre. Pero cuando dice usa mi nombre, estoy mudo. Mi voz no sale y empiezo a reprender. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y reprendí más de 20 veces en el nombre de Jesucristo. Pero en una manera que no me salía la voz. Yo sé lo que es. Y cuando empiezo a reprender, yo siento que el que está en la cama, Honduras, empieza a voltearse. Cuando se voltea el cuerpo, él empieza a roncar. Cuando empieza a roncar, a mí se me ve el miedo. Ahí es cuando yo me doy de cuenta que no es un relajo lo que está pasando, porque se me fue el miedo. Lo grande es que yo de la cama me volteo, de este lado estaba la pared, de este lado estaba el aire libre, me volteo y quedo volteado en la cama, en el aire, con un brazo. Porque ya yo entiendo que mi cama es la comunión y el poder. Dios. Ahí es que yo siento mi seguridad. Yo estoy en el aire agarrando el hierro de la cama, un pie en el otro hierro de la cama de él, un pie en el aire y la otra mano en el aire. Pues si acaso vuelvo y se le mete el diablo, vuelvo al estado de mi cama donde está la comunión. Porque yo entiendo que el poder está donde está mi cama. Dios mío, Padre. Yo estoy asustado así en el aire, mirándolo, a ver si es verdad que el tipo está roncando. Uy, 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 uy. Cuando yo me doy de cuenta que él está roncando de verdad, yo a toda delicadeza me apeo y voy donde África. Que se podía salir de la habitación y a la otra. África, se le metió un diablo a Honduras y me dijo que me iba a comer. Yo me asusté y tuve que reprender. Y nosotros empezamos a reprender y a hablar y a reprender. Yo entro como Superman a la habitación. Ya estamos hablando de como un promedio de las 2:00 de la mañana. Yo entro como Superman y me acuesto a dormir. A la próxima mañana se me olvidó todo. Pero ellos en la cárcel acostumbran a despertar a uno como a las 5:00 de la mañana para hacer el contado, asegurar que todos los presos están ahí y para darnos el desayuno. Okay. Me doy de cuenta que él come y entra rápido. A mí se me olvidó todo. Cuando yo entro a la habitación,
que lo veo a él triste, ¿Qué pasó? WhatsApp. yo le pregunto a él, ¿qué te pasa? Él dice, tuve un sueño. Cuando él me dice, tuve un sueño, me recordé lo que pasó la noche pasada. ¿Y no le preguntaste? Y le pregunté qué fue lo que se soñó. Él me dijo, tuve un sueño que estaba pidiéndole perdón a Dios porque presentía que algo malo iba a pasar. Cuando él me dice eso, Dios. Inmediatamente la interpretación me llega a mí que lo que pasa es que él estaba poseído por Satanás. Lo malo que iba a pasar, como él estaba poseído, él estaba dentro de un zombie, él no estaba en sí mismo. Al estar poseído, inmediatamente que con esto concluimos, por esta parte 1 hasta la parte 2, nos damos de cuenta que él estaba poseído, él estaba como un zombie, entonces él no estaba en sí mismo, en el sueño. Entonces, al Dios permitir que yo reprenda en el nombre de Jesucristo y Satanás salir, se transformó en un sueño. De él ser poseído, se transformó en un sueño que obligatoriamente al él dentro de él estar durmiendo y no está en sí mismo, se transformó en un sueño que él tenía que pedirle perdón a Dios. Porque Satanás lo poseyó a él, para usarlo a él, para realmente matarme a mí. Te voy a matar. Ay, Dios. Porque ya Dios sabía que yo fui, Dios y el diablo sabía que yo fui a esa cárcel lleno de un poder de pastoreal. Y ya yo fui con la mentalidad de establecer una iglesia ahí. Con una misión. Dios mío. Cuando ese hombre me dijo eso, yo ni le dije lo que pasó en la noche porque no quería asustarlo. No. Y ahí fue que yo conocí el poder de Dios. Dios mío, qué fuerte. Bueno, nosotros sabemos que hay más. Yo sé que hay mucho más de tu testimonio. Esto es una partecita solamente. Pero queremos orar por esas personas que se encuentran en una situación de adicción. Aquí estuvimos desmantelando muchas cosas. Sí. Los efectos de las drogas que producen en tu vida, el antes, el después. Así que queremos orar por estas personas, que ores por estas personas que se encuentran en la adicción y personas que lo están viendo como una opción para escapar de una realidad. Sí. Cuando lo correcto es que busquen a Jesús para que les revele la verdad. Amén. Entonces, yo necesito hacer esta oración por esas personas que están ahí atados, Amén. que quieren ser libres. Y Amén. que tú hagas esta oración, ya que Dios te ha dado la autoridad porque fuiste libre de esto. Amén. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, sabemos que todo aquel que está atado en la droga está emocionalmente enamorado de la droga. Pero tú, Señor, que es el omnipotente, yo te pido, Señor, que en medio del consumo tú establezcas que le dé náusea. Que ellos se miren ellos mismos y le dé ganas de llorar. Que ellos se miren ellos mismos y se pregunten ¿hasta cuándo? Que ellos puedan recibir por parte tuya una voluntad y una obra de decir, Señor, sácame de aquí. Mira que algunos están en plena nota de droga y le traen un culto evangelístico ahí mismo en la esquina, o una campaña, o la iglesia está abierta. Yo te pido que tú le des deseo de que visiten tal como están, para que sean libres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Poderoso. Dios mío. Prepárense porque viene una segunda parte de esto. Vamos a ir más profundo. Compre cinturones espirituales de lo bueno, a que se lo ponga y no se le rompa en el viaje. Amén. Y prepárese para una segunda parte. Aleluya. Porque vamos a estar hablando muchas cosas. Vamos a hablar sobre tu tiempo en el rap. Sí. Vamos a hablar un poquito del Luminari y todas esas cosas. Fui rapero, iba a ser famoso y eso en la segunda parte, prepárense. Lo vamos a tratar. Porque falta más también, aparte de lo que es con la droga. Está el Illuminati. Y todo eso. Todas esas cosas, sí. Entonces vamos a entrar. Así que ya usted sabe, comparta este contenido. Como siempre decimos, suscríbete al corazón de Dios. Acepta a Jesús. Dale a la campanita del cielo para que el Espíritu Santo te hable. Y luego te suscribe a Excelencia Cristiana, le da la campanita. Esto fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión en tu segmento Testificando con Excelencia. Recuerda, siempre decimos tu plataforma porque eres parte de nosotros y nosotros parte tuya. Dios te bendiga.